Cada año se extraen miles de toneladas de metales en el mundo. Pero solo uno de ellos es tan peligroso que puede matar a una persona incluso en forma de polvo. Y al mismo tiempo nos permite mirar 13.000 millones de años hacia el pasado del universo. Es el berilio. Un metal más ligero que el aluminio, pero varias veces más rígido que el acero. Un metal sin el cual no existiría el telescopio espacial James Webb. Pero hay un detalle del que casi nadie habla. ¿Por qué su producción parece una pesadilla química y trabajar con él es jugar con la muerte? ¿Y qué esconden exactamente estas fábricas detrás de gruesos vidrios protectores? Mira hasta el final. Descubrirás algo que cambiará tu idea sobre este metal para siempre. Vayamos directo a las cifras, porque aquí son realmente impresionantes. Miren este bloque de metal. A simple vista, parece un pedazo de hierro gris común y corriente, pero si intento levantarlo, casi me golpeo la barbilla de la sorpresa. La densidad del berilio es de solo 1,85 gramos por centímetro cúbico. Eso es casi un 30% menos que el aluminio, que normalmente consideramos el estándar de la ligereza. Pero aquí viene lo interesante. Con ese peso tan bajo, el berilio es 4 veces más rígido que el acero. Su módulo de elasticidad alcanza los increíbles 303 gigapascales. Esto significa que este material resiste brutalmente cualquier deformación. Puedes hacer con él una estructura delgada como el papel, y aún así mantendrá su forma bajo cargas enormes. El proceso de extracción es un capítulo aparte en el Manual de Supervivencia Industrial. La fuente principal es un mineral llamado bertrandita, que se extrae en los desiertos del estado de Utah. El mineral contiene apenas 0,5% de berilio. Para extraer este metal, la roca se tritura y se baña en ácido sulfúrico, convirtiéndolo todo en una especie de sopa química. Luego, a través de una serie de complejas manipulaciones, con hidróxidos y fluoruros, se obtiene fluoruro de berilio puro. Se mezcla con magnesio en enormes crisoles y se calienta hasta 1300 grados Celsius. El magnesio se lleva el flúor y en el fondo quedan brillantes granos metálicos, los llamados pellets o guijarros de berilio. Pero esto es solo el comienzo, porque trabajar directamente con ellos es imposible. Y aquí llegamos a la parte más peligrosa del recorrido. El berilio es una auténtica bomba tóxica. Su polvo provoca la enfermedad crónica del berilio, que básicamente hace que tus pulmones dejen de funcionar. Por eso aquí nadie vierte el metal en moldes como si fuera hierro fundido. Se utilizan métodos de metalurgia de polvos. Los granos de metal se muelen hasta convertirse en un polvo fino en molinos especiales bajo vacío. Cada partícula de polvo debe estar bajo control. Luego, este polvo se vierte en enormes cápsulas de acero y se somete a un prensado en caliente al vacío. Imagina una presión de cientos de atmósferas y una temperatura de más de 1000 grados, actuando simultáneamente sobre este polvo, obligándolo a convertirse en un bloque monolítico. Esto dura horas, hasta que la estructura se vuelve perfectamente uniforme. ¿Por qué los ingenieros del telescopio eligieron este material infernal para sus espejos? La razón es el frío cósmico. El James Webb opera en el punto de Lagrange número 2, donde la temperatura cae a menos 223 grados Celsius. El vidrio común, con ese enfriamiento, empieza a deformarse de manera impredecible. Pero el berilio tiene una característica única. Su coeficiente de expansión térmica a bajas temperaturas se vuelve prácticamente cero. Es como si se congelara. Esto permitió crear espejos que permanecen perfectamente lisos incluso en el frío más brutal del espacio profundo. Cada uno de los 18 segmentos del espejo tiene un diámetro de 1 metro con 30 centímetros, pero pesa apenas 20 kilogramos.
Si los hiciéramos de vidrio, pesarían casi 100 kilos cada uno, y el cohete simplemente no podría despegar. Cada espejo se talló de un bloque sólido, cortando el 90% de la masa por la parte trasera, para crear una estructura ligera en forma de rejilla. Esto se llama aligeramiento estructural. El grosor de las paredes ahí es de apenas unos pocos milímetros. Después de esto comienza el pulido. Se hace con sistemas computarizados que eliminan irregularidades del tamaño de nanómetros. Una milmillonésima parte de un metro. Ese es el nivel de precisión que hay aquí. Luego los espejos se llevan a una cámara criogénica, donde se enfrían hasta temperaturas espaciales, se miden las deformaciones microscópicas y después se pulen de nuevo para compensar esos cambios. Este ciclo se repitió decenas de veces durante varios años. Y ahora miren este color. Estamos acostumbrados a ver los espejos del telescopio dorados, pero debajo del oro hay berilio puro. El oro se aplica solo al final, mediante deposición al vacío. La capa de oro tiene apenas 100 nanómetros de espesor. Eso es 1000 veces más delgado que un cabello humano. En total, para este enorme espejo de 25 metros cuadrados, se usaron cerca de 48 gramos de oro. Es como 3 o 4 anillos de boda, extendidos sobre una superficie gigantesca. El oro es necesario porque el telescopio busca radiación infrarroja de las primeras estrellas que brillaron hace 13.500 millones de años. El berilio da rigidez y estabilidad, y el oro, reflexión perfecta. En esta fábrica, las medidas de seguridad parecen paranoia, pero es paranoia justificada. ¿Ven esas líneas amarillas en el piso? No se puede cruzarlas sin calzado especial. El aire de la nave se renueva completamente cada 3 minutos. El nivel de berilio en el aire no debe superar 0,2 de microgramo por metro cúbico. Es tan pequeño que ni siquiera podrías verlo bajo el microscopio, pero los sensores están por todas partes. Cada trabajador, después de su turno, pasa por una ducha especial y su ropa se desecha como residuo peligroso. Este es el precio que pagamos por poder mirar hacia las profundidades del cosmos. Pero el berilio no es solo cosa del espacio. Mira estas pequeñas piezas para motores de avión. Gracias a que el berilio conduce el calor mejor que la mayoría de los metales, es perfecto para componentes que necesitan enfriarse rápidamente. Su conductividad térmica es de unos 210 vatios por metro Kelvin. Disipa el calor más rápido que el aluminio y no se funde hasta los 1287 grados. Esto permite que los aviones vuelen más rápido y los motores funcionen con mayor eficiencia. Otro dato curioso que difícilmente escucharás en la escuela: el berilio es casi transparente a los rayos X. Si intentas tomar una radiografía a través de una placa de acero, no verás nada. Pero los rayos atraviesan el berilio como si no estuviera ahí. Por eso, las ventanas de todos los equipos de rayos X y tomógrafos en los hospitales están hechas de lámina de berilio. Esto permite a los médicos obtener imágenes nítidas de tu cuerpo, sin perder potencia de radiación en el propio equipo. Te preguntarás, ¿cuánto cuesta todo este lujo? Bueno, si quieres comprar 1 kilo de berilio puro, prepara entre 800 y 1000 dólares. Pero eso es solo por la materia prima. El costo de una pieza terminada puede ser decenas de veces mayor por la complejidad del procesamiento y las medidas de seguridad. Un solo segmento del espejo del Webb costó millones de dólares, si contamos todos los años de pruebas y pulido. Gracias por ver. Dale like si amas la ciencia real tanto como yo. Nos vemos en el próximo objeto secreto. Cada año, millones de toneladas de metales pasan por hornos con temperaturas superiores a los 1000 grados para convertirse en lo que usamos todos los días, desde autos hasta aviones. Pero,
¿Qué tal si te digo que algunos de estos materiales son más ligeros que el plástico, otros más pesados que el oro, y algunos pueden sobrevivir las condiciones del espacio? En este video verás cómo del agua de mar, polvo y roca nacen el magnesio, el tungsteno y el titanio. Y lo más interesante, un dato sobre estos metales te hará ver las cosas comunes de otra manera. Quédate hasta el final y entenderás algo de lo que casi nadie habla. Empezamos con el magnesio. Me llevan a la nave donde todo parece una especie de cocina de gigantes. Tanques enormes, tuberías que recorren las paredes, y el movimiento lento de una masa, que hace poco era agua de mar o roca. Aquí el magnesio no aparece de golpe, pasa por un largo proceso. Veo cómo la materia prima entra en los hornos, y la temperatura ahí dentro es tan brutal que incluso a varios metros de distancia sientes el calor en la piel. Más de 1000 grados Celsius, y esto es solo una de las etapas. Cuando finalmente se extrae el magnesio, se ve como un metal plateado con una superficie muy tranquila. Y eso es un poco engañoso, porque sé que si lo prendes, da una luz tan intensa que es difícil mirar incluso con protección. Después me muestran los lingotes. Tomo uno en las manos, y aquí es donde el cerebro empieza a pelearse consigo mismo. Pesa menos de lo que esperas. En serio, la sensación es como si te hubieran dado una réplica. El magnesio es más ligero que la mayoría de los metales, e incluso algunos plásticos parecen más pesados. Pero aún así, se usa en piezas que soportan cargas, impactos y vibraciones. A mi lado hay un ingeniero que explica que en los autos de hoy puede haber hasta 10 kilogramos de magnesio, y esa cifra va en aumento. Y me sorprendo pensando que este es uno de esos casos donde la ligereza no es un compromiso, sino una ventaja. Pasamos a otra nave, y la atmósfera cambia por completo. Si el magnesio parecía ligero y casi aéreo, el tungsteno es todo lo contrario. Es pesado, denso, y parece hecho para resistirlo todo. Me dan un pedazo pequeño, y pesa más de lo que esperarías por su tamaño. La temperatura de fusión aquí supera los 3400 grados Celsius, y eso ya es otro nivel. No se funde en el sentido tradicional. Se trabaja mediante metalurgia de polvos. Veo cómo prensan un polvo fino en un molde, y luego lo sinterizan en un horno, y poco a poco se transforma en metal sólido. Parece casi un truco de magia, solo que muy lento y muy controlado. Pero lo más interesante viene después, el titanio. Aquí todo parece algo entre un laboratorio y una instalación espacial. La producción de titanio es una historia de pureza y control. La materia prima se procesa para eliminar todas las impurezas, y eso lleva tiempo. Los reactores están cerrados, la atmósfera interior controlada, porque el titanio reacciona muy activamente con el oxígeno a altas temperaturas. Observo el proceso de reducción, donde el metal pasa por varias etapas, antes de convertirse en ese mismo material brillante, que luego se usa en aviones e implantes médicos. Cuando me muestran los lingotes de titanio, vuelvo a tener esa sensación extraña. Se ven sólidos, importantes, pero al mismo tiempo no tan pesados. El titanio es aproximadamente el doble de ligero que el acero, pero puede competir con él en resistencia, y eso es precisamente lo que lo hace tan valioso. ¿Te imaginas qué tan importante es reducir el peso de un avión, aunque sea en unos cientos de kilos? Eso significa ahorro de combustible, mayor alcance de vuelo, otra eficiencia completamente distinta. Camino entre las naves y pienso en lo distintos que son estos materiales. El magnesio, ligero y rápido. El tungsteno, pesado y terco. El titanio, equilibrado y preciso. Y aún así, todos nacen de la misma idea. Tomar lo que está en la naturaleza
y hacer que trabaje bajo nuestras condiciones. Aquí no hay casualidades. Cada grado de temperatura, cada minuto de procesamiento, cada movimiento de la máquina. Todo está calculado. Al final salgo a la calle, y después del ruido de las naves, hasta se siente un poco de silencio. Miro las cosas comunes alrededor. Autos, edificios, maquinaria. Y entiendo que dentro de todo eso ya están estos materiales. No gritan su presencia, no llaman la atención, pero sin ellos todo funcionaría diferente. El magnesio es el octavo elemento más abundante en la corteza terrestre y al mismo tiempo uno de los metales más presentes en el océano mundial. En cada metro cúbico de agua de mar hay disuelto aproximadamente 1 kilogramo de magnesio. Puede sonar como poco, pero si pensamos en la escala de los océanos, estamos hablando de billones de toneladas de materia prima potencial. Por eso, los países con acceso al mar están desarrollando activamente este tipo de producción, aunque requiere mucha energía. Hablando de energía, producir una tonelada de magnesio puede requerir más de 10.000 kilovatios hora de electricidad. Eso es aproximadamente lo que consume un departamento promedio en varios años. Por eso, tener acceso a electricidad barata marca una enorme diferencia. No sorprende que alrededor del 85% del magnesio mundial se produzca hoy en China. Con el tungsteno, la historia es aún más interesante. Es uno de los metales con mayor punto de fusión del planeta, más de 3.400 grados Celsius. Para que te hagas una idea, el acero se funde a unos 1.500 grados. Por eso, el wolframio se usa donde otros materiales simplemente se rinden. Por ejemplo, los filamentos de las bombillas, piezas de motores de cohetes o herramientas para trabajar el metal. Además, es tan denso que un trozo pequeño puede pesar como una pieza grande de acero. Su densidad supera los 19 gramos por centímetro cúbico, casi como el oro. El titanio, por su parte, parece más terrenal, pero sus números también impresionan. Es aproximadamente 45% más ligero que el acero, pero en aleaciones puede tener la misma resistencia o incluso mayor. En un avión de pasajeros moderno, el titanio puede representar hasta el 15% del peso de la estructura. Y no es casualidad, porque tampoco le teme a la corrosión. Ni siquiera el agua de mar le hace prácticamente nada. Por eso se usa en barcos, vehículos submarinos e implantes médicos que pueden funcionar en el cuerpo humano durante décadas. Hay otro punto que me llamó especialmente la atención. Si comparamos la huella de carbono de producción, el magnesio y el titanio todavía están por detrás del acero debido a lo intensivo en energía de sus procesos. Pero gracias a la reducción de peso de los productos finales, permiten ahorrar combustible y energía durante su uso. Por ejemplo, reducir el peso de un automóvil en 100 kilogramos puede bajar el consumo de combustible varios puntos porcentuales. Y aquí es donde empieza el juego a largo plazo, donde el material paga su costo a lo largo de todo su ciclo de vida. Y un dato más, que resume muy bien toda esta historia. El automóvil promedio moderno ya contiene más de 20 metales diferentes, y la proporción de aleaciones ligeras aumenta cada año. Esto significa que estos materiales están pasando gradualmente de la categoría de algo para la aviación a nuestra vida cotidiana. Y lo más interesante es que casi no lo notamos, hasta que visitamos una planta y vemos cómo todo esto nace de roca, polvo y agua de mar. Cada año se fabrican decenas de miles de drones en el mundo, pero solo unos pocos logran cambiar las reglas del juego de toda una guerra. Y lo más sorprendente,
No estamos ante una obra maestra tecnológica de millones de dólares, sino ante un extraño triángulo hecho con materiales que parecen más bien el empaque de un televisor. Y aún así, es capaz de recorrer hasta 2.500 kilómetros y poner nerviosos a los sistemas antiaéreos más caros del mundo. ¿Cómo es posible que lo primitivo se haya convertido en el arma del futuro? ¿Y qué se esconde realmente dentro de esta motoneta, cuyo sonido hoy aterroriza más que el de los motores a reacción? Quédate hasta el final, porque hay un detalle en este diseño que lo explica todo. Y de verdad te va a sorprender. Empecemos con un vistazo visual, porque este aparato tiene una envergadura de 2,5 metros y un largo de 3,5 metros. Este pajarito pesa unos 200 kilogramos. Miren el fuselaje. No es aluminio aeronáutico ni titanio espacial. Es fibra de vidrio y poliestireno expandido. Sí, escucharon bien, el mismo material con el que empacan su televisor nuevo. ¿Por qué es genial? Se preguntarán. Porque este fuselaje casi no refleja ondas de radio. Es tan simple que los grandes y sofisticados sistemas de defensa antiaérea a veces simplemente no entienden qué está volando, si es un objetivo real o alguna bandada de pájaros que decidió migrar al sur en febrero. El corazón de este triángulo volador es el motor. Un motor de gasolina de 2 tiempos con 50 caballos de fuerza. Suena exactamente como la vieja moto del abuelo o la cortadora de césped del vecino un sábado por la mañana. Por ese sonido, los bautizaron mopeds. El tanque tiene combustible suficiente para que esta estructura pueda volar hasta 2.500 kilómetros. Solo piénsenlo, 2.500 kilómetros con un motor de ciclomotor. Su velocidad no es nada impresionante, entre 120 y 180 kilómetros por hora. O sea, si pisas a fondo en un auto deportivo, podrías adelantarlo en la carretera. Pero no necesita apurarse. Su trabajo es zumbar durante mucho tiempo, de forma insistente, hasta que alguien no aguante más. Ahora pasamos a lo más interesante, el cerebro. Esperan ver procesadores de última generación que cuestan millones de euros, pero no. La navegación aquí funciona con una señal civil común del sistema de posicionamiento global. En pocas palabras, adentro tiene algo muy parecido al GPS de su smartphone, solo que un poco mejor protegido contra interferencias. Si el enemigo intenta bloquear esta señal, el Shahed tiene un plan de respaldo. El sistema inercial. Es un conjunto de sensores que le dicen al aparato hacia dónde se inclina y a qué velocidad vuela. Es como caminar en la oscuridad de memoria. No muy preciso, pero eventualmente llegas a la pared. Ahora, sobre lo que lo convierte en un kamikaze. En la parte delantera, lleva escondidos entre 30 y 50 kilogramos de explosivos. Eso es mucho. Es muchísimo para una estructura tan ligera. Cuando este triángulo impacta contra un objetivo, se convierte en una bola de fuego. Y aquí está la trampa principal. Uno de estos aparatos cuesta aproximadamente 20.000 euros, mientras que el misil con el que intentan derribarlo puede costar 2 millones de euros. Solo comparen estas cifras. 20.000 contra 2 millones. Es como intentar matar un mosquito con un lingote de oro. Incluso si aciertas, igual pierdes en dinero. Ahora estoy parado junto a un lanzador, y parece un contenedor de carga común y corriente. Dentro hay 5 compartimientos. Se lanzan uno tras otro con un acelerador de pólvora. Es como una pequeña patada de fuego que empuja al dron al aire. Y después se enciende ese mismo motor de ciclomotor. A menudo vuelan en enjambres. ¿Por qué? Bueno, porque un objetivo solo es fácil, pero cuando te vienen 10 o 20 de estos desde todos lados, el sistema de defensa simplemente colapsa. Empieza a entrar en pánico, dispara todos sus misiles caros
y al final, uno de estos voladores baratos siempre se las arregla para colarse. Es interesante ver cómo ha cambiado la guerra. Antes, todos presumían de complejidad, y ahora vemos el triunfo de lo primitivo. Es como en el mundo de las computadoras. A veces una vieja y confiable calculadora es más segura que una tablet sofisticada. Los diseñadores se deshicieron de todo lo innecesario. No hay cámaras que transmitan imágenes en tiempo real. No puedes controlarlo como un joystick. Simplemente ingresas las coordenadas antes del despegue, presionas un botón y lo envías en un viaje de ida. No necesita regresar a casa, no necesita recibir un salario ni medallas. Es pura matemática de destrucción. La pieza más compleja de este dron es probablemente la hélice. Es de madera o plástico, tipo empuje, es decir, está montada detrás del motor. Simplemente empuja el aire y hace que este triángulo de espuma se mueva hacia adelante. Miren estas costuras en el fuselaje, están hechas de forma simple y tosca. Y es precisamente en esta simplicidad donde radica su peligro. Porque lo que está construido de manera simple es muy difícil de romper por software o técnicamente. ¿Saben qué fue lo que más me impactó durante este recorrido? El contraste. Por un lado, vemos estos desarrollos en los hangares, y por otro, entendemos cuántos recursos hay que gastar para detener estos ciclomotores voladores. La gente construye radares gigantes, crea complejos algoritmos de inteligencia artificial, y luego llega un triángulo de espuma por $20.000 y dice: «Hola, aquí estoy». Para terminar, quiero decir que este video no va de fascinarme con armas, sino de entender cómo funciona la ingeniería moderna en condiciones extremas. Esta es la historia de cómo lo barato se convirtió en la mayor ventaja, y el ruido de una cortadora de césped en una señal de alarma. El mundo está cambiando, y las fábricas que visitamos se vuelven cada vez más extrañas. ¿Quién habría pensado que estaríamos hablando de fibra de vidrio y motores de gasolina como algo capaz de cambiar las reglas del juego en el gran escenario? Espero que haya sido interesante ver este aparato a través de mis ojos. No olviden que detrás de cada una de estas máquinas hay personas, números y muchísimos cálculos. Seguimos nuestro recorrido por los sitios industriales más interesantes del mundo, así que quédense por aquí. Viene más metal, tuercas y descubrimientos inesperados. Cuídense, no ignoren el sonido de motocicletas en el cielo, suscríbanse a mi canal y recuerden, hasta la cosa más simple puede ser mucho más compleja de lo que parece a primera vista, si la miras desde el ángulo correcto. Nos vemos en los próximos videos. ¿Les gustaría que analizara en detalle el sistema de combustible de este dron o que les mostrara cómo operan los grupos móviles que intentan interceptarlos? Hoy les voy a mostrar cómo se fabrica la llave más grande del mundo, una herramienta de varios metros de largo que pesa cientos de kilos y puede girar tuercas diseñadas para máquinas gigantes y estructuras industriales. Una llave así de enorme es necesaria para montar y dar mantenimiento a uniones atornilladas gigantescas. Sin ella, ensamblar maquinaria pesada sería imposible. Hoy vamos a ver todo el proceso de fabricación. Desde una pieza maciza de acero cromo-molibdeno hasta la herramienta de precisión terminada, capaz de soportar cargas increíbles. Entro al territorio de la planta metalúrgica y de inmediato entiendo que aquí trabajan con cosas de escala gigantesca. Alrededor, el estruendo de las grúas pesadas, el olor del acero caliente y el golpeteo de los martillos que sientes en el pecho. Me recibe el maestro herrero, un hombre alto, sus manos cubiertas de cicatrices de proyectos anteriores,
Sus ojos observan atentamente cada movimiento. Me muestra una pieza enorme, un bloque de acero cromo-molibdeno de más de 3 metros de largo, medio metro de grosor y varias toneladas de peso. Esta pieza masiva se convertirá en la base de la llave inglesa más grande del mundo. Por sí sola ya impresiona. Incluso a 1 metro de distancia sientes su peso, su escala y su fuerza potencial. El proceso comienza con el calentamiento. Colocan la pieza en un horno enorme, del tamaño de una habitación pequeña, y suben gradualmente la temperatura hasta 1200 grados Celsius. El metal se vuelve rojo, casi líquido, y cuando el herrero lo golpea con su martillo, se escucha un impacto sordo y profundo. El ritmo aquí es crucial. Demasiado rápido y el metal puede agrietarse. Demasiado lento y se enfría volviéndose duro. Hay que trabajar con precisión y el equipo de herreros lo sabe de memoria. Uno sostiene la pieza en su lugar, otro golpea con el martillo, un tercero controla la temperatura y la forma del metal. Cada movimiento está perfeccionado tras años de práctica y hasta el más mínimo error puede arruinar todo el trabajo. Cuando la pieza se vuelve maleable, comienza el moldeado grueso. Utilizan martillos enormes de varios cientos de kilogramos, controlados por grúas puente. Golpe tras golpe, el metal se estira y expande, tomando la forma de la futura llave. Ya se puede distinguir dónde irá el mango y dónde la abertura de trabajo para la tuerca. El proceso dura varios días, porque el metal se va enfriando gradualmente y hay que recalentarlo constantemente para evitar tensiones internas y grietas. Después viene el forjado de precisión. Los herreros trabajan con martillos más pequeños y estampas especiales. El orificio de trabajo se ajusta al tamaño exacto de la tuerca. El mango se estira hasta alcanzar la longitud y el grosor necesarios. Cada golpe cuenta. Incluso un desplazamiento de una fracción de milímetro puede arruinar la herramienta. La verificación es constante. Los maestros usan plantillas de más de 2 metros de largo, reglas para el grosor, escuadras para controlar la rectitud. El equipo funciona como un solo mecanismo. Uno da los golpes, otro controla la forma, un tercero vigila que el metal no se sobrecaliente. Luego viene el tratamiento térmico. La llave se calienta a 1000 grados, después se enfría bruscamente en enormes tinas de aceite. Esto hace que el metal sea duro y resistente, pero al mismo tiempo frágil. Por eso inmediatamente después se realiza el revenido, un calentamiento a varios cientos de grados y un enfriamiento gradual. Así el metal obtiene el equilibrio óptimo entre dureza y flexibilidad. Durante este proceso, el metal literalmente respira. Ves cómo cambia de color, de forma, y se prepara para soportar cargas increíbles. Fabricar una de estas llaves gigantes toma varias semanas, a veces hasta 3 o 4, dependiendo de la complejidad del pedido y el tamaño de la herramienta. La mayor parte del tiempo se va en calentar y dar forma inicial al metal, trabajo que se hace por etapas, con calentamientos y enfriamientos repetidos para evitar grietas. Después del tratamiento térmico, viene el lijado y pulido. Los herreros usan grandes discos abrasivos y fresas para darle a la llave una superficie lisa y medidas exactas. Pulen el mango, ajustan la boca a la tuerca, revisan cada milímetro con plantillas. Impresiona cuánto tiempo dedican a detalles que a simple vista parecen insignificantes. Aquí lo importante no es solo la precisión, sino la secuencia de pasos. De eso depende la confiabilidad de la herramienta y la seguridad de quien la use. Una vez que la llave está lista, la llevan al banco de pruebas. La ajustan en pernos gigantes y observan en vivo cómo el metal reacciona ante cargas enormes. Los ingenieros controlan las deformaciones, miden flexiones y grietas, mientras yo estoy ahí parado.
sin poder apartar la mirada de cómo un pedazo de metal se transforma en una herramienta potente y controlada. Aquí sientes la escala del trabajo industrial, desde la temperatura del horno hasta los golpes del martillo y la precisión del pulido. En la etapa final, los maestros aplican un recubrimiento protector para que el metal no sufra corrosión y pintan el mango con una pintura especial que facilita el trabajo. En esta última etapa de creación de la llave gigante, los maestros pasan a algo que parece simple desde afuera, pero que en realidad es una parte crucial del proceso: proteger el metal y preparar la herramienta para su uso. Después de semanas de forja, calentamiento, pulido y acabado, el metal todavía es vulnerable a factores externos. El aire, la humedad, incluso los restos de aceites de las manos pueden causar corrosión, y para una herramienta de esta escala, eso significaría riesgo de grietas, deformaciones y pérdida de precisión. Los maestros comienzan aplicando un recubrimiento protector especial sobre todo el cuerpo metálico de la llave. No es pintura común. Utilizan líquidos y barnices anticorrosivos especiales que penetran en los microporos del acero y forman una película protectora resistente. Trabajan con brochas y pulverizadores, asegurándose de que la capa sea uniforme en toda la superficie, incluyendo las partes internas del agujero de trabajo y las zonas de difícil acceso del mango. Si el recubrimiento queda desigual o hay espacios sin cubrir, en el futuro justo ahí puede comenzar la corrosión, y todo ese trabajo enorme estaría en riesgo. Después de aplicar la capa protectora, el mango de la herramienta se pinta con una pintura especial para facilitar el trabajo. No solo hace que la llave sea visualmente atractiva, la pintura está diseñada para mejorar el agarre, evitar que las manos se resbalen y proteger la superficie de rayones y suciedad durante el uso. Para llaves de este tamaño, se utiliza una pintura que resiste altas cargas mecánicas, cambios bruscos de temperatura y el contacto con grasas y aceites que se usan en las plantas industriales. Después de pintar, los trabajadores dejan que el recubrimiento se seque de forma natural y luego verifican su uniformidad. Este paso puede parecer decorativo a primera vista, pero en realidad es crítico. De su calidad depende la durabilidad de la llave, la seguridad al trabajarla y la precisión al girar tuercas gigantescas. Solo después de completar esta etapa, se puede considerar que la herramienta está completamente lista. Durante el recorrido, no dejaba de sorprenderme cómo el metal en manos de la gente se convierte en un objeto capaz de apretar tuercas de cientos de kilos y seguir siendo preciso y controlable. Si te interesa ver más de estos procesos, suscríbete al canal. Aquí muestro cómo se crean y reparan cosas enormes que no ves muy seguido ni siquiera en las grandes fábricas, y verlas en vivo es mucho más interesante que en una pantalla. Este tanque pasó por 3 guerras. Ahora lo van a convertir en chatarra en 4 horas. Antes avanzaba entre polvo y fuego, resistía impactos y salvaba a su tripulación bajo fuego cruzado. Su blindaje recuerda las marcas de los proyectiles y su motor, miles de kilómetros de caminos del frente. Ahora todo lo decidirá el soplete y las cizallas hidráulicas. Cortarán el acero, aplastarán el casco y la torreta caerá sobre el concreto. En pocas horas, esta máquina de guerra se convertirá en materia prima para nuevos rieles y vigas. La primera etapa es el desmontaje completo del armamento y todos los componentes complejos de la máquina. Estoy parado junto al tanque, que ya no tiene estatus de unidad de combate, pero técnicamente aún conserva todos sus sistemas. Primero, el equipo trabaja con la torreta.
Con grúas y elevadores hidráulicos retiran el cañón junto con la cuna y parte de los mecanismos de retroceso. Cada perno y fijación se desatornilla bajo control, porque los componentes son masivos y están bajo tensión. Luego desmontan los módulos de ametralladoras, estabilizadores y sistemas de puntería. Todo se empaca por separado, se marca y se envía a áreas especializadas. Después del armamento pasan a la electrónica. Abren los paneles internos, retiran unidades de comunicación, sistemas de control de fuego, módulos computacionales, equipos ópticos. Los tendidos de cables se cortan cuidadosamente en secciones para no dañar conectores ni causar cortocircuitos. Adentro pueden quedar elementos cargados, así que antes de retirarlos, todo se verifica con instrumentos de medición. En esta etapa, el tanque prácticamente pierde su sistema nervioso y se convierte en una simple caja de metal pesado. El siguiente paso es drenar el combustible y todos los fluidos técnicos. Dentro de un solo tanque pueden quedar hasta 1000 litros de diésel, y antes de empezar a cortar el metal, hay que sacarlo todo. La máquina se coloca sobre una plataforma especial con bandejas para recoger los líquidos. A través de los puntos de drenaje normales o las escotillas de servicio, se conectan mangueras herméticas y se bombea el combustible hacia tanques cerrados. Las bombas funcionan lento, para no crear presión extra ni levantar sedimentos del fondo de los depósitos. Después del combustible, vienen los aceites. Se drena el aceite del motor, el fluido de la transmisión, los compuestos hidráulicos de los sistemas de la torreta y los líquidos de freno. Cada tipo se recoge por separado, porque tienen diferentes formas de reciclaje o regeneración. Se presta especial atención a los sellos y juntas para que ni una sola gota caiga al suelo del taller. Solo cuando el sistema está completamente seco y verificado, el casco se considera seguro para el corte mecánico posterior. Ahora comienza la etapa más espectacular, el corte del blindaje con sopletes de gas y plasma. Frente a mí, un casco de varios centímetros de acero, diseñado para resistir impactos directos. No hay sierra común que pueda con esto. Primero, los operarios marcan las líneas de corte para dividir la máquina en secciones convenientes para el transporte y la fundición posterior. Luego entran en acción los sopletes de oxígeno propano u oxígeno acetileno. La llama calienta el metal a más de 1000 grados y entonces el chorro de oxígeno literalmente devora el acero a lo largo de la línea marcada. Para secciones más gruesas o de aleación especial, se usa corte por plasma. Aquí, un arco eléctrico genera un chorro de gas ionizado a varios miles de grados. El plasma atraviesa el blindaje más rápido y con mayor precisión, dejando un corte estrecho. Las chispas vuelan varios metros, por eso hay pantallas protectoras alrededor. Poco a poco, el tanque pierde su integridad. La torreta se separa, los costados se descomponen en segmentos, y la máquina de guerra se convierte en fragmentos de metal listos para la siguiente etapa de reciclaje. Después del corte, los fragmentos del casco llegan a una prensa gigante. Estoy junto a una máquina que pesa decenas de toneladas y genera una fuerza de compresión de varios miles de toneladas. Las secciones de blindaje, que hace poco eran parte de un tanque completo, entran una por una a la cámara. Los cilindros hidráulicos se cierran lentamente y las gruesas placas de acero comienzan a deformarse, crujir por las costuras y plegarse hacia adentro. La presión aumenta gradualmente para que el metal no salga disparado y no genere fragmentos peligrosos. El blindaje, diseñado para resistir impactos, aquí no puede hacer nada contra la compresión uniforme. En pocos minutos, la voluminosa estructura se convierte en un bloque compacto de forma regular.
Este cubo metálico es fácil de transportar, almacenar y enviar después a la planta metalúrgica. Cuando la prensa se abre, de la cámara sale expulsada una briqueta compacta. Ya no se pueden reconocer los contornos de la máquina. Es simplemente una masa concentrada de acero. En este estado, el tanque dado de baja termina su camino como equipo militar y se convierte en materia prima estándar para fundir. Después, este cubo metálico compacto viaja a la planta metalúrgica. Yo llego hasta allí y veo una escala totalmente distinta. Las briquetas de blindaje de tanque se pesan, se verifica su contenido de elementos de aleación y se cargan en los hornos. En el horno de arco eléctrico, el metal se funde a temperaturas superiores a 1500 grados. La antigua armadura, que resistía impactos y cargas, pasa a estado líquido y se mezcla con otra chatarra. Los químicos ajustan la composición, añadiendo la cantidad necesaria de carbono u otros elementos para obtener acero con las características deseadas. Después de limpiar la escoria, el metal fundido se envía a la máquina de colada continua. Allí se forman piezas en bruto, planchones rectangulares largos o palanquillas cuadradas. Se enfrían lentamente, pasan por rodillos y se cortan en segmentos de la longitud necesaria. Luego, estas piezas llegan al laminador. Bajo la presión de los cilindros, el metal se estira y adquiere una nueva forma. Si es para rieles, la pieza pasa por calibradores especiales que forman el perfil característico con cabeza, cuello y base. El acero al rojo vivo se extiende por decenas de metros y en apenas unos minutos, frente a mí, yace el futuro riel para el ferrocarril. Si hablamos de vigas para construcción, los rodillos de laminación le dan al metal una sección en H o en forma de doble T. Estos elementos soportan cargas enormes y se convierten en la base de puentes, almacenes y edificios de varios pisos. Me impacta este contraste. Una máquina creada para la guerra pasa por un ciclo completo de transformación y se convierte en parte de la infraestructura. Del blindaje que alguna vez protegió a la tripulación, ahora se fabrican rieles por los que circularán trenes de pasajeros o vigas que sostendrán los techos de barrios residenciales. El metal no recuerda su historia, todo lo decide la nueva forma y la nueva función. Y en eso, probablemente, está el sentido principal del reciclaje. Incluso la maquinaria más pesada puede tener una segunda vida en la construcción civil. Y para que mi canal siga con vida, deberías suscribirte. Cada año se refinan más de 100 millones de barriles de petróleo al día en todo el mundo. Un volumen que podría llenar miles de piscinas olímpicas cada hora. Pero dentro de esa masa existe un petróleo que la mayoría de las refinerías teme. El pesado Maya Crude mexicano. Espeso, negro, saturado de azufre. Casi inútil para los combustibles modernos. Y justo aquí, en Deer Park, cerca de Houston, lo rompen, lo purifican y lo transforman en energía para todo el continente. ¿Cómo nace la gasolina de algo que parece chapopote? ¿Qué proceso se esconde detrás de esas torres metálicas? Quédate hasta el final y descubrirás lo que ni los propios ingenieros suelen contar. Hoy nos encontramos en uno de los lugares industriales más poderosos de América del Norte, el Deer Park Refinery. Es un complejo gigantesco de refinación de petróleo cerca de Houston, que durante muchos años operó bajo una alianza entre Pemex y Shell. Aquí llega uno de los crudos más difíciles de procesar en el mundo, el pesado crudo mexicano Maya. Es negro, espeso, pegajoso, parece asfalto caliente y da la impresión de ser casi imposible de convertir en gasolina. Pero aquí es donde aprenden a domarlo.
Desde lejos, la refinería parece una ciudad de metal. Decenas de torres, tuberías, tanques y plataformas se extienden cientos de metros en todas direcciones. Las columnas de destilación más altas alcanzan unos 60 metros, como un edificio de 20 pisos, pero en lugar de apartamentos, está lleno de petróleo hirviendo. Alrededor hay un ruido constante de bombas, vapor, olor a hidrocarburos y el resplandor de antorchas que queman los gases excedentes. Todo comienza con la llegada del crudo. El tanquero o el oleoducto entrega el malla crudo al territorio de la planta. Llega a enormes tanques, con capacidad de cientos de miles de metros cúbicos. Aquí se almacena, se calienta y se prepara para la primera etapa, la destilación atmosférica. El petróleo se bombea a una columna alta y se calienta hasta una temperatura de alrededor de 350 grados Celsius. Adentro comienza a evaporarse y las diferentes fracciones suben a diferentes niveles. Los gases ligeros y componentes de gasolina van arriba, los más pesados se quedan abajo. Es una separación básica, pero para el pesado crudo mexicano es apenas el inicio del proceso. El principal problema del malla crudo son sus moléculas. Son largas, pesadas, complejas, con una gran cantidad de carbono y azufre. Así como están, queman mal y no sirven para combustibles modernos. Por eso la siguiente etapa es el craqueo catalítico. Después de la destilación inicial, los residuos pasan a reactores especiales donde se produce el rompimiento de las moléculas. La temperatura aquí alcanza los 500 grados y la presión llega a decenas de bares. En su interior circula un catalizador en polvo, parecido a arena fina. Se mueve constantemente junto con los vapores de petróleo. Bajo estas condiciones, las cadenas largas de hidrocarburos comienzan a descomponerse en cadenas más cortas. Lo que era fuel oil pesado se va transformando poco a poco en componentes de gasolina, diésel y combustible de aviación. El proceso es continuo. El catalizador se desgasta, se limpia, se regenera y vuelve al reactor. Después del craqueo, el combustible todavía está lejos de estar listo. El petróleo mexicano contiene muchísimo azufre. Es justamente el azufre lo que hace que el combustible sea sucio, tóxico y dañino para los motores y el medio ambiente. Por eso, la siguiente etapa clave es la hidrodesulfuración. Los flujos de productos petrolíferos se dirigen a reactores verticales altos, donde se mezclan con hidrógeno puro. La temperatura alcanza unos 400 grados. La presión supera las 100 atmósferas. En estas condiciones, el azufre se separa de los hidrocarburos y se convierte en sulfuro de hidrógeno. Este se captura, se limpia y luego se procesa para convertirlo en azufre técnico. Estos reactores parecen columnas gigantes de acero, tan altas como un edificio de varios pisos. Dentro hay un sistema complejo de tuberías, catalizadores e intercambiadores de calor. Todo funciona las 24 horas, sin parar, porque incluso una pausa corta significa perder millones de euros. Después de la limpieza, el combustible pasa por varias etapas más: estabilización, filtración, mezcla con aditivos. Cada tipo de gasolina o diésel tiene su receta exacta. Los sistemas informáticos controlan con precisión de fracciones de porcentaje, la composición de la mezcla, el índice de octano, la volatilidad y la temperatura de ignición. Y aquí es donde ocurre la transformación principal. Lo que entró a la planta como un líquido negro, pegajoso y pesado, sale convertido en combustible transparente, claro y volátil. Se enciende fácilmente, se quema de manera uniforme y cumple con los estándares ambientales de Europa y Estados Unidos. Cada día, cientos de miles de barriles de petróleo pasan por este complejo.
Eso significa millones de litros de combustible que luego se distribuyen por tuberías, trenes y camiones cisterna por todo el continente. Cada litro es el resultado de decenas de reacciones químicas, cientos de bombas y miles de sensores. Lo más fascinante de esta historia es el contraste. La planta recibe en la entrada un producto que parece un problema. Espeso, pesado, saturado de impurezas. Y en la salida aparece un recurso, sin el cual el mundo moderno no funciona. Autopistas, aerolíneas, logística, ciudades. Todo esto comienza aquí, entre el metal, el vapor y la alta presión. Por eso Deer Park no es solo una refinería, es una enorme fábrica de transformaciones, donde la ingeniería, la química y la disciplina modifican cada día las propiedades de la materia. Y cada vez que llenas el tanque, en algún lugar de Texas, ya trabajó hace tiempo esa compleja cadena, que convirtió el pesado petróleo mexicano en combustible ligero, para tu movimiento hacia adelante. Y para mi movimiento hacia adelante, necesito tu suscripción a mi canal. El Sistema Mundial de Refinerías de Petróleo es una de las redes industriales más grandes del planeta. A principios de los años 2020, funcionaban en el mundo más de 700 grandes refinerías de petróleo, y su capacidad conjunta supera los 100 millones de barriles diarios, lo que equivale a aproximadamente 15 millones de toneladas de petróleo crudo al día. Cerca del 20% de toda la refinación corresponde a Estados Unidos, que sigue siendo el mayor centro de refinación de petróleo del mundo. En promedio, una gran refinería moderna consume entre el 5 y el 8% de su propia producción para sus necesidades internas, para el funcionamiento de bombas, compresores y hornos. Una sola refinería de este tipo puede utilizar electricidad equivalente al consumo de una ciudad de más de 100.000 habitantes. El consumo de agua también es colosal, de 2 a 5 barriles de agua por cada barril de petróleo procesado. Las estadísticas muestran que de un barril de petróleo crudo se obtiene en promedio alrededor del 45% de gasolina, el 30% de diésel y combustible para aviones, y el resto se destina a fuel oil, gases y petroquímica. El petróleo pesado, como el mexicano, requiere entre un 30 y un 40% más de energía para su procesamiento que el petróleo ligero. Según organizaciones energéticas internacionales, los países de la OPEP exportan cada año más de 2.000 millones de barriles de petróleo crudo, específicamente para su refinado en plantas extranjeras. Además, más del 60% de la capacidad mundial de refinación se construyó después de 1990, lo que demuestra la constante renovación del sector. En términos financieros, una refinería grande promedio cuesta entre 5 y 10.000 millones de euros, y su periodo de recuperación alcanza de 15 a 20 años. Incluso una breve parada de una instalación así por un solo día puede generar pérdidas de decenas de millones de euros e impactar inmediatamente los precios del combustible en toda una región. Muy profundo bajo tierra en Ohio, se esconde una máquina que sostiene el cielo de América. La prensa Mesta 50, un monstruo de 36.000 toneladas que se hunde 10 pisos bajo tierra. Comprime metal con una fuerza de 50.000 toneladas, el peso de 10 torres Eiffel al mismo tiempo. Sin esta máquina, en Estados Unidos no habría F-35, ni Boeing 787. Cuando en 2009 apareció una grieta en la prensa, toda la aviación estadounidense contuvo la respiración. Hoy vamos a ver cómo el titanio al rojo vivo se transforma en alas de cazas bajo el golpe del puño de acero de la Guerra Fría. ¿Listos para mirar dentro del corazón de la capacidad aeronáutica americana?
Si te pararas frente a la planta de Alcoa en Cleveland, Ohio, no verías nada especial. Un edificio industrial cualquiera, un muro gris de ladrillo, tuberías, camiones. Pero basta con bajar y entrarás en un mundo donde nace el verdadero poder. La prensa Mesta 50 no está sobre la tierra, está enterrada en ella. 30 metros bajo tierra, 10 pisos de concreto y acero. ¿Por qué tan profundo? Porque cuando 50.000 toneladas de fuerza golpean el metal, la tierra tiembla en un radio de 1 kilómetro. Sin esos cimientos gigantescos, la prensa se hundiría en el suelo como un cuchillo en mantequilla. Esta máquina fue construida en 1955, en plena Guerra Fría. América y la Unión Soviética no solo competían en el espacio, competían por el cielo. Quien pudiera crear mejores aviones, dominaría el aire. Y para mejores aviones, se necesitaban piezas imposibles de fabricar con métodos convencionales. Imagina una paleta de turbina de un motor de jet F-35. Esta pieza mide apenas 30 centímetros de largo, pero gira a 10.000 revoluciones por minuto a una temperatura de 1400 grados Celsius. Ninguna soldadura podría soportarlo. Se desintegraría en segundos. La paleta tiene que ser de una sola pieza, tallada de un bloque sólido de titanio o de una superaleación de níquel. Para eso existe el Mesta 50. No corta ni suelda, aplasta. Toma un trozo de titanio al rojo vivo de 2 kilos y lo transforma en la forma exacta de un ala o una paleta de un solo golpe. El proceso empieza con la preparación. El lingote de titanio se calienta en un horno especial, hasta 960 grados Celsius. A esa temperatura, el titanio se vuelve suave como plastilina, pero mantiene su increíble resistencia. El metal brilla con un rojo intenso, casi blanco. Mirarlo sin gafas especiales es imposible. Cuando la temperatura alcanza el punto necesario, el brazo robótico saca el lingote al rojo vivo y en cuestión de segundos lo traslada a la prensa. El tiempo es crítico. Si el titanio se enfría, aunque sea 50 grados, se volverá demasiado duro y la prensa no podrá deformarlo. El lingote se coloca en la matriz inferior, un enorme molde de acero que replica los contornos de la pieza final. Desde arriba, desciende la matriz superior de 150 toneladas. Y entonces ocurre el impacto. 50.000 toneladas de fuerza se desploman sobre el titanio incandescente. Para que te hagas una idea, es como si sobre tu mesa colocaran simultáneamente 150 aviones de pasajeros. Los cilindros hidráulicos de 2,5 metros de diámetro generan una presión de 350 megapascales, 3.500 veces la presión atmosférica. Bajo esta presión brutal, el titanio se comporta de forma extraña. No se rompe ni se agrieta. Fluye. Los átomos del metal se desplazan, se deslizan unos sobre otros, llenando cada rincón microscópico del molde. En 3 segundos, un lingote sin forma se convierte en una copia perfecta de un larguero de ala o una pala de turbina. Toda la planta tiembla con el impacto. Además, la vibración se siente a cientos de metros de distancia, como un pequeño terremoto. Los trabajadores que operan cerca de la prensa usan auriculares especiales porque el sonido del golpe alcanza los 130 decibeles, más fuerte que el despegue de un avión a reacción. Pero lo más impresionante es la precisión. A pesar de la fuerza brutal, la prensa controla la forma con una exactitud de medio milímetro. Sensores láser rastrean cada movimiento de la matriz. La hidráulica ajusta la presión miles de veces por segundo. Si algo sale mal, una pieza que vale 300.000 euros se convierte en chatarra. La Mesta 50 fabrica piezas para todos los principales aviones estadounidenses: el F-35,
Lightning II, el F-22 Raptor, el Boeing 787 Dreamliner, motores para helicópteros Apache. Todos llevan piezas nacidas bajo el golpe de esta prensa. Cada mes pasan por ella más de 2.000 toneladas de titanio y superaleaciones de níquel. Y entonces ocurrió el desastre. En 2009, durante uno de los golpes rutinarios, los ingenieros escucharon un sonido extraño. El metal se había agrietado. Detuvieron la prensa de inmediato y el panorama era aterrador. En la viga principal de soporte había aparecido una grieta de 1,20 m de largo. Para la industria aeronáutica estadounidense fue un golpe durísimo. La Mesta 50 es la única prensa de esa potencia en todo el país. Sin ella, la producción del F-35 se detuvo. Boeing no podía fabricar piezas para el Dreamliner, los pedidos militares quedaron en el aire. Cada día parada costaba millones de dólares. Comenzó una reparación desesperada. El problema es que una viga de 2.000 toneladas no se puede simplemente quitar y reemplazar. Está montada en la estructura a 30 metros de profundidad, rodeada por docenas de otros sistemas. Los ingenieros planearon repararla en el lugar. Un equipo especial de soldadores trabajó las 24 horas durante 4 meses. Utilizaron la tecnología más avanzada: soldadura por electroescoria en atmósfera inerte. Soldaron la grieta capa por capa, cada una de 3 milímetros de espesor. Después de cada capa, el metal se sometió a tratamiento térmico para liberar las tensiones internas. En total, se aplicaron 760 capas de cordón de soldadura. Paralelamente, se fabricó una viga de respaldo, por si acaso la reparación fallaba. La hicieron en otra fábrica, usando la grúa más grande de América, con capacidad de 4.000 toneladas. El costo de la viga de respaldo, 18 millones de dólares. Y el costo de suscribirte a mi canal, $0, 0 centavos. ¿Ya te suscribiste? Pero la reparación funcionó. En diciembre de 2009, la Mesta 50 volvió a operar. 200 ingenieros observaron el primer golpe después de la reparación. Todos contuvieron la respiración. La prensa golpeó, el titanio se deformó y la grieta no volvió a aparecer. El cielo estadounidense estaba a salvo. Hoy, la Mesta 50 sigue funcionando. Ya tiene casi 70 años, una edad increíble para equipamiento industrial. Las prensas modernas son más eficientes y automatizadas, pero ninguna puede alcanzar esa fuerza. Las 50.000 toneladas siguen siendo un récord inalcanzable en el país. Es interesante que alrededor de la prensa se formó todo un ecosistema. Miles de ingenieros, metalúrgicos y operadores trabajan en la planta. Muchos de ellos son de origen latinoamericano. Llegaron a Estados Unidos buscando una vida mejor y encontraron trabajo en la industria aeronáutica. Ellos dan forma a las piezas que luego elevan aviones en el cielo de todo el mundo. El Mesta 50 es más que una máquina. Es un símbolo de capacidad industrial, excelencia tecnológica e ingenio en ingeniería. Es la prueba de que a veces las mejores soluciones no son las más recientes, sino aquellas que han sido probadas por décadas de trabajo confiable, bajo presiones inimaginables.